Hay una noche al año en la que el mundo se queda en silencio y algo camina entre nosotros. Con la niebla empezó todo. Dicen que hay una hora que no pertenece a nadie. No es de la noche ni del día, ni de los vivos, ni de los muertos. Los relojes la marcan sin saberlo. 3:33. La llaman la hora del lobo. En Baldouro, cuando las campanas suenan 3 veces, el aire se detiene, los faroles parpadean y durante un instante el mundo respira hacia adentro. Algunos aseguran haberlo visto caminar por los caminos entre aldeas, cubierto con una capa oscura, seguido por sombras que no proyectan cuerpo. Otros dicen que no es un hombre, sino el eco de todos los que lo llamaron sin saberlo. ¿Por qué el lobo no llega cuando lo esperas? Llega cuando te olvidas de temerlo. Esa noche, una mujer en San Lorenzo despertó al oír a los niños reír en el maizal. Un farol se encendió solo en la casa de Antón Freire, y en el cementerio el espejo volvió a empañarse. El lobo pasó entre todos ellos, sin tocar nada, sin mirar a nadie. Solo caminaba, lento, hasta detenerse en el cruce de los 3 caminos. Allí, bajo la lluvia fina, levantó el rostro hacia el cielo y habló con voz grave. No vengo a castigaros, solo a recordaros que el miedo es lo único que os mantiene humanos. Entonces la niebla se cerró, como si respirara con él, y el sonido del bosque cambió. No era viento, era un suspiro colectivo, un lamento que unía a todos los que alguna vez lo vieron. Cuando el reloj marcó las 3:34, todo terminó. Las luces se apagaron, el silencio regresó. Solo el eco quedó, flotando en el aire, con la forma de una frase que nadie quiso repetir en voz alta. El lobo no acecha, espera, y cuando lo olvidas recuerda por ti. Pase por Baldouro, baje con la niebla. En Baldouro, los viejos siempre decían que la niebla no es un fenómeno, sino una visita, que cada vez que baja del monte en la noche del 31, alguien se pierde o alguien vuelve. Esa noche, la niebla llegó temprano, no traía viento ni lluvia, solo un silencio espeso que borraba los contornos de las casas. Los perros no ladraban. Las luces del pueblo parecían flotar en el aire, como si no tuvieran dónde apoyarse. El primero en escucharlo fue el farolero. Golpes suaves en las puertas, 3 toques, siempre iguales. Pensó que era el viento hasta que oyó una voz grave, ronca, diciendo su nombre. No gritó. Solo dejó caer el farol y echó a correr hacia la iglesia. Nadie volvió a verlo. A medianoche, las campanas repicaron solas, un sonido hueco, sin eco, que se apagaba antes de llegar al siguiente toque. Los vecinos se encerraron, tapiaron las ventanas con tablas y rezaron en voz baja, pero la niebla seguía entrando, filtrándose por las rendijas, por las cerraduras, como si buscara algo que conocía bien. Una mujer aseguró haber visto una figura junto al cementerio, alta, cubierta con una capa oscura, los ojos brillando como rescoldos. A su alrededor, sombras se movían a 4 patas, sin emitir sonido alguno. La mujer cerró los ojos y cuando los abrió, la figura ya estaba frente a su puerta. No llamó, solo habló, con una voz que parecía venir desde dentro de su pecho. He venido a buscar a los que olvidaron. Por la mañana, la niebla había desaparecido, pero el pueblo no era el mismo. Las puertas estaban abiertas y las camas vacías. Solo quedaban huellas de pasos en el barro. Pasos grandes, demasiado grandes para ser humanos, y otras más pequeñas, con forma de garras. En la torre de la iglesia, alguien había tallado una frase con un clavo oxidado. La niebla no se va, solo espera el siguiente nombre. Desde entonces, cada 31 de octubre, los vecinos dejan un farol encendido frente a sus casas. Dicen que así el lobo sabe que ya fueron recordados y pasa de largo.
Camine por Pousa. Y alguien no encendió su candil. Pousa creciente. La noche en que el fuego no ardió. En Pousa había una regla que nadie se atrevía a romper. Cada 31 de octubre, al caer la niebla, todos debían dejar un candil encendido frente a la puerta. Decían que así el lobo contaba las llamas y pasaba de largo, sabiendo que esas casas ya recordaban. Pero esa noche, Antón Freire decidió no encender el suyo. Cuentos de viejos, dijo bebiendo junto al fuego de su cocina. Era un hombre de manos duras y lengua fácil, acostumbrado a desafiar todo lo que oliera a fe. El pueblo se hundió en el silencio o encalló la niebla. Uno a uno, los faroles fueron encendidos, luces trémulas en la oscuridad, como ojos humanos esperando el amanecer. Solo su casa quedó a oscuras, y en esa oscuridad el aire cambió. Primero fue el sonido, un leve roce, como de uñas arrastrándose por la madera. Luego el olor, tierra mojada, ceniza y algo más. Hierro, sangre antigua. El fuego de la cocina titiló, y en ese titilar, Antón creyó ver una sombra moverse al otro lado de la ventana. «No hay nadie», murmuró. Pero el cristal empañado comenzó a dibujar algo. No una mano, una garra. El viento apagó el fuego, y en el silencio que siguió, se oyó un susurro. No venía de fuera, venía de detrás de él. «Olvidaste la luz, yo no olvido». Antón giró, pero solo vio una sombra enorme, agazapada junto al umbral. Sus ojos amarillos no miraban con ira, sino con tristeza. El lobo se acercó despacio y el suelo crujió como huesos viejos. «Te di una historia para recordar», dijo, «y tú la llamaste cuento. Dicen que al amanecer encontraron la puerta abierta y el candil encendido, todavía ardiendo. Dentro solo quedaban las huellas de un hombre que salió caminando descalzo hacia la niebla, y otras, más grandes, que lo acompañaban. Desde entonces, el candil de Antón se enciende solo cada Halloween. Nadie lo toca, nadie lo apaga, y en el silencio de la madrugada, el fuego parece murmurar. Al lobo no le temen los que creen, le temen los que olvidan. Miré hacia el cementerio. Vi su reflejo en el espejo. El espejo del cementerio. Pousa, Creciente, noche sin luna. El cementerio de Creciente era pequeño, rodeado de muros de piedra y cruces torcidas que parecían inclinarse hacia el que entraba. Nadie iba de noche, salvo Lucía, la hija del sepulturero. Decían que hablaba sola entre las tumbas, pero ella juraba que no estaba sola, que su madre la visitaba cada noche desde el otro lado del espejo, que había colgado en la capilla vieja un espejo antiguo, enmarcado en hierro, que nadie recordaba haber traído. Lucía iba allí con una vela, se sentaba frente al cristal y esperaba. Primero veía su reflejo tembloroso, luego, poco a poco, la imagen cambiaba. Su madre aparecía detrás, sonriendo, con los ojos húmedos. «No tengas miedo», le decía. «Aquí ya no duele». Y ella le creía. Pero esa noche de Halloween, algo cambió. El viento apagó la vela y el espejo comenzó a empañarse desde dentro. Lucía lo limpió con la manga, pero su reflejo ya no estaba. Solo la figura de su madre, más cerca, con una expresión que no había visto nunca. «¿Por qué sigues viva, Lucía?», susurró la voz al otro lado. «¿Porque tú me dijiste que esperara?». No era yo quien hablaba. Entonces lo vio. Una sombra enorme, erguida detrás del reflejo, con ojos amarillos que brillaban en la oscuridad del cristal. La madre desapareció y la superficie se agitó como agua. Lucía dio un paso atrás, pero el espejo respiró. Sí, respiró. «El que me mira», dijo la voz del lobo, «no ve su rostro, sino su final». Lucía quiso correr, pero su reflejo la sujetó desde dentro. Las manos salieron del cristal, húmedas y frías. El grito no llegó a salir. El espejo lo devoró.
Al amanecer, el padre la encontró frente al cristal, con la vela encendida. Parecía dormida, pero su reflejo sonreía, aunque ella no. El espejo fue retirado y enterrado fuera del cementerio. Aún así, las noches sin luna, los sepultureros juran que se escucha una respiración leve tras el muro de piedra. Dicen que, si te atreves a mirar en el agua del pozo, verás tu rostro reflejado. Y detrás, 2 ojos que no son tuyos. No aviso 2 veces. Caminé por San Lorenzo, los niños del maíz, y los escuché reír. El maizal llegó más alto ese año, tan alto que el viento no podía atravesarlo y el sol apenas tocaba el suelo. Los vecinos decían que la tierra estaba demasiado viva, como si algo la hubiese alimentado desde abajo. El terreno pertenecía a los Pasos, una familia marcada por desgracias. Primero el padre, muerto bajo el tractor. Después la madre, ahogada en el pozo. Solo quedaban los 2 hijos. Adrián, de 12 años, y Nerea, de 8. Vivían solos en la casa al borde del campo, bajo la vigilancia lejana del cura y los murmullos del pueblo. El 31 de octubre los niños desaparecieron. La maestra los vio por última vez al salir de clase, caminando de la mano hacia el maizal. Decían que iban a buscar a su madre. Los vecinos buscaron durante días, solo hallaron sus mochilas junto al espantapájaros y un rastro de pisadas pequeñas que se adentraban entre las hojas, pero no salían. El maizal siguió creciendo y las noches se llenaron de un murmullo que no era viento, era un canto bajo, infantil, sin palabras claras, que salía desde el centro del campo. Algunos juraron ver luces moverse dentro, como si alguien caminara con faroles diminutos. Otros aseguraron oír risas de niños. El cura organizó una bendición. Entró con agua santa y una cruz, pero salió pálido, temblando. Dijo que lo que habitaba allí no pedía perdón, pedía compañía. Un mes después, el campo fue quemado. El fuego duró 3 días. Cuando terminó, no quedaba ni una hoja verde, solo tierra negra y un espantapájaros chamuscado con una sonrisa cosida que nadie recordaba haber hecho. Esa misma noche, el viento trajo un sonido, pasos pequeños corriendo entre los restos del maíz y una voz dulce, susurrando desde la oscuridad. «Ya no estamos perdidos, mamá». Desde entonces, el maizal nunca volvió a crecer. Pero cuando sopla el viento desde Balduro, las hojas secas se levantan solas, como si jugaran. Y los vecinos dicen que los niños siguen allí, esperándola. No aviso 2 veces. A las 3:34, alguien sujetaba un candil. El que sujeta el candil. No recuerdo mi nombre. Hace tanto que lo oí por última vez que ya no suena humano. Solo sé que cuando lo pronuncian en sueños, despierto. Y la tierra bajo mis pies se mueve. No estoy muerto, tampoco vivo. Camino cada noche, salimos del bosque. La niebla nos abre paso y el aire se aparta. Somos la procesión del silencio, los que llevan luz donde no hay esperanza. Uno sostiene la cruz, otro el candil. Los demás cargamos con el peso invisible de los que van a morir. No hablamos, pero pensamos. Cada uno recuerda lo último que vio. Una cama, un grito, una promesa rota. Yo recuerdo el momento exacto en que toqué el candil. Alguien me lo ofreció y yo, idiota, pensé que era ayuda. Ahora soy yo quien lo sostiene. Y cada paso que doy, el fuego dentro arde un poco más lento. Nos sentimos frío, pero el frío nos sigue. Nos alimentamos del miedo, de ese escalofrío que sientes cuando crees que alguien te observa en la oscuridad, de ese silencio que se mete en los huesos cuando el bosque calla. Si lo sientes, es porque estamos cerca. A veces pasamos por aldeas. Las ventanas se cierran, los perros gimen, las luces tiemblan. Hay quien reza, pero sus palabras no nos detienen. Las plegarias no sirven a los que ya no son del todo humanos. Caminamos hasta encontrar al siguiente. Siempre hay uno,
Uno que soñó con nosotros. Uno que sintió nuestra vela antes de verla. Uno que sabe que su hora está escrita. Cuando llegamos lo rodeamos, no gritamos, no tocamos, solo le tendemos el candil. Y si lo toma se une, si lo rechaza, lo llevamos igual. Nadie rechaza a la compañía, ni siquiera los vivos. He guiado a muchos, hombres, mujeres, niños. Algunos lloran, otros ríen, como si al fin entendieran. Pero todos nos siguen, la luz se multiplica y el camino nunca se vacía. Dicen que cada vez que alguien nuevo entra, otro se libera. No es cierto, nadie sale. Solo nos volvemos más viejos, más delgados, más niebla. Hasta que un día el bosque nos traga del todo. Si esta noche oyes un murmullo entre los árboles, no mires. Si ves una luz entre la niebla, no la sigas. Porque no soy un fantasma. Soy lo que queda cuando el alma se cansa de esperar. Soy el que camina contigo aunque no me veas. Soy parte de la Santa Compañía. Y esta noche estás en mi camino. Llegué a un monte de Vigo, donde cazan los gamusinos. Siempre pensé que los gamusinos eran una broma, una de esas historias que los mayores contaban para reírse de los chavales, o una excusa para alejarse con alguien al monte, perderse entre los árboles y volver con los labios manchados de vino y la sonrisa torcida. Pero esa noche, en los montes de Samans, descubrimos que hay bromas que no deberían repetirse. Éramos 8. Llevábamos una linterna, una radio pequeña y una botella de Don Simón. La niebla subía desde el valle como una marea de ceniza. El aire olía a eucalipto y humedad. Y cada vez que alguien encendía un cigarro, la brasa parecía un ojo flotando en la oscuridad. Alguien dijo que para atraer gamusinos había que golpearlos, llamarles por su nombre o cantar algo que no recordaba. Lo hicimos riendo y el eco respondió. Primero fue un crujido leve, como un paso entre hojas mojadas. Luego un susurro, más cerca, con ritmo. La linterna tembló. No vimos nada, pero el silencio cambió de forma, como si algo respirara dentro de él. Avanzamos un poco. El barro tragaba las botas y el camino se volvió más estrecho. El viento dejó de moverse y en ese instante supe que no estábamos solos. Entre las raíces algo brilló, no luz, sino reflejo, ojos pequeños húmedos. 3, quizá 4 figuras se movían agachadas, como niños deformes, piel gris y bocas demasiado largas. Uno de ellos sonrió, no con alegría, sino con hambre antigua. Corrimos. No recuerdo cómo llegamos abajo, ni por qué faltaba uno. Solo recuerdo la voz, no la suya, la mía, pronunciando mi nombre con una cadencia que no era humana. Desde entonces sueño con esa noche. A veces despierto con la sensación de barro en la lengua y un sabor metálico en la garganta. Oigo pasos cuando cierro los ojos, pequeños, húmedos, como si alguien caminara dentro de mi pecho. Dicen que los gamusinos no existen, que son invento del miedo o de las ganas de reír. Pero hay cosas que nacen de las palabras, y cuando las nombras demasiadas veces, se despiertan. Nosotros no los cazamos, solo los recordamos. Y al recordarlos, les dimos forma. Ahora soy yo quien los escucha moverse entre los árboles. Sé lo que quieren, lo que siempre quisieron. Nos llaman los que aún creen. Y cuando el bosque respira, yo respondo. Porque no nacemos, nos recuerdan. Miré hacia el puente de Rande. La mujer de Rande. El puente se alza sobre la ría como un monstruo de acero, sus cables retumbando bajo el viento. De día es tránsito y rutina. De noche, con niebla o tormenta, se convierte en otra cosa. Un umbral. Muchos conductores de Vigo lo saben y evitan cruzarlo de madrugada. No lo dicen en voz alta, pero todos han oído la misma historia. La mujer de Rande.
José, estibador del puerto, la vio la primera vez. Una figura de luto, quieta en el arcén, con la lluvia golpeando su vestido negro. Frenó, creyendo que pedía ayuda, pero cuando se acercó reconoció el rostro imposible de su hermana muerta 3 años antes. Sintió un frío insoportable y al mirar el retrovisor la vio de nuevo, no fuera, sino dentro, en el asiento trasero. Ramón camionero contó que una noche de tormenta la vio caminar entre los carriles. Tocó la bocina, frenó en seco y bajó, convencido de que la había atropellado. No encontró a nadie, solo una marca de mano mojada en la puerta de su camión, como si alguien hubiese querido trepar. María, taxista, juró haberla recogido. Subió al coche cerca del aeropuerto y pidió ir al centro de Vigo. No habló durante todo el trayecto. Cuando llegaron, María giró para decirle el precio y el asiento estaba vacío. El suelo, sorprendentemente seco. Algunos creen que es el eco de un accidente antiguo en el puente. Otros, que se trata de una dama de oscuro que busca arrastrar a quien la ve 2 veces. Lo cierto es que todos los testimonios coinciden en lo mismo. Si la ves en el arcén, nunca mires el retrovisor, porque lo que aparece reflejado no es su rostro, sino el de alguien a quien amas, esperándote en silencio. En 1998, un breve recorte del periódico local dio forma a la leyenda. Varios conductores alertan de la presencia de una mujer enlutada en el puente de Rande durante la madrugada del sábado. La Guardia Civil peinó la zona sin hallar rastro alguno. Fue apenas una nota al pie en la prensa, pero en los bares y en los garajes de Vigo fue suficiente. Desde entonces, cada tormenta sobre el puente arrastra consigo el mismo rumor, que la mujer de Rande sigue esperando, con los brazos abiertos, en mitad de la carretera. Encontré un anciano en la guía. El pájaro oscuro del monte da guía. Como un centinela antiguo. Desde la ermita blanca se ve toda la ciudad, el puerto, las luces del Berbés, el puente de Rande brillando en la distancia. Es un lugar que parece proteger Vigo o vigilarla. El viento sopla distinto allí arriba. Trae consigo olor a sal, a algas podridas y, a veces, un murmullo que no suena del todo humano. Los vecinos más viejos dicen que ese viento no viaja solo, que hay algo que lo acompaña. Una sombra que vuela bajo las nubes y que no deja huellas. La llaman Opaxaro Oscuro da Guía. No es un cuervo ni un halcón. Es más grande, más lento, con alas que parecen extenderse más de lo posible. No canta, pero imita. Repite voces humanas con una perfección inquietante. Los primeros testimonios datan de los años 70. Un guarda forestal aseguró que al amanecer escuchó a su compañero llamarlo por su nombre. Cuando respondió, una voz idéntica la repitió desde la copa de un pino. Levantó la linterna y vio la silueta del ave, enorme, quieta, mirándolo. En el instante siguiente, echó a volar con un sonido de alas pesadas, arrastrando el viento tras de sí. Décadas después, un grupo de jóvenes subió de noche con linternas. Al llegar a la ermita, escucharon risas detrás de ellos, las suyas propias. Una de las muchachas juró que oyó su voz decir algo que no había pronunciado. No miréis atrás. Nadie lo hizo. Bajaron corriendo y desde entonces ninguno volvió a subir de noche. En los alrededores del monte, algunos pescadores aseguran oír voces cuando el mar se agita. Voces que salen del bosque y se mezclan con el ruido del oleaje. Parecen las de los que se fueron, dice un anciano del barrio de Teis, como si el viento trajera de vuelta a los ahogados. En 2002, un artículo perdido en la prensa local mencionó el suceso. Excursionistas aseguran haber escuchado voces humanas en el monte de Aguía, sin rastro de otras personas en la zona. Se descarta vandalismo. Nadie investigó más. Los años pasaron, pero el rumor creció. Los que suben a rezar a la ermita al amanecer aseguran que, a veces, el pájaro está allí, posado en la cruz más alta, mirando hacia la ría. No se mueve hasta que alguien pronuncia su nombre o el de un ausente.
Entonces abre las alas y levanta el vuelo, dejando una sombra que cubre todo el monte. Algunos creen que es el guardián de las voces perdidas, otros que se alimenta de ellas, que cuando imita la tuya es porque ya la está reclamando. Los viejos del barrio lo dicen con media sonrisa y media advertencia. Se un día subes a guía e o vento che chama polo nome, non contestes, que pode non ser Deus quien te chama. Hasta el próximo paseo.